Queridos hermanos, hoy tenemos una visita muy especial. Nos acompaña pastor misionero Rigoberto Agüero. Y entonces estamos muy contentos porque podemos tener esta entrevista y hablar un poco sobre el ministerio y también sobre las cosas que están pasando en la vida de un cristiano. Pero al principio quiero acordar, si usted todavía no suscribió en nuestro canal, le invitamos a hacerlo y también le pedimos escribir sus comentarios y poner like para que el sistema de YouTube pueda subir este video para bendiciones de muchos. Entonces, hermano Rijos, ¿es posible hablar de esta manera? Es más fácil, sí. Sí. ¿Qué le parece este culto de hoy con nosotros? Bueno, hermano Alex, primero que todo, pues darle las gracias a Dios por darnos la vida, darnos la salud. Amén. Poder estar aquí en esta mañana tarde ya, y traer la palabra de Dios a esta iglesia fue una gran bendición. Poder compartir con hermanos de diferentes países, como usted lo decía en la mañana, ¿verdad? Diferentes culturas, pero unidos todos en un solo nombre, que es en el nombre de Jesucristo. Y para mí fue una gran bendición poder compartir con ellos un ratico y luego poder tener la palabra de Dios con los hispanoparlantes, que también fue una bendición doble todavía. Muchísimas gracias. Pastor, quería saber, y no solamente yo, creo que también nuestros oyentes también, su testimonio sobre su arrepentimiento, cómo Dios salvó a usted. ¿Usted nació en una familia cristiana o no? No. Okay. No, gracias a Dios. Le contaba en la mañana, ¿verdad? Que en este mes, por gracia de Dios, estoy cumpliendo 50 años de haber conocido al Señor Jesucristo. Fue en los años de 1973, en un mes de agosto, donde en aquellos años comenzó en el barrio donde yo vivo, allá en San Sebastián, era una pequeña carpita, una carpa que en mi niñez recuerdo que en aquellos años había un circo que se llamaba el Circo Miller, y ese circo tenía un mono y tenía una bicicleta y un payaso, pero era lo que había, y en esos años pues pensamos que lo que iban a hacer en ese momento era montar la carpa del circo. Ajá. Pero realmente lo que se estaba en ese momento haciendo era limpiando el terreno para montar la carpa donde nacería la Iglesia Bíblica Bautista en San Sebastián, y que durante muchos años fue conocida como la carpa. En el año 1973 estaba yo en la edad de 10 años más o menos, y ahí logré estar en el primer culto un miércoles. Y por gracia de Dios, al pasar los días, los meses, fue cuando comenzaron en aquellos años los misioneros y el pastor a tener la escuelita bíblica, la escuela dominical en esos años. Y ahí tuve una maestra que se llamaba, todavía me acuerdo, doña Berta, que con ella fue la que yo conocí a Cristo como Salvador. Ella en esos años me enseñó el camino del arrepentimiento, ¿verdad? Nos hizo ver por medio de la escuela de las enseñanzas bíblicas y de todo lo que nos enseñaron esos años, de que nosotros necesitábamos un arrepentimiento. Y aún siendo un jovencito, necesitaba conocer a Cristo como Salvador y pedirle perdón por mis pecados. Y pues por gracia del Señor, en 1973, ya en un mes de agosto, tuve las primeras enseñanzas de la Biblia, y meses después recibí a Cristo como Salvador personal. Y no se me olvide, el 2 de noviembre del 73, después de haberme enseñado el bautismo y las cosas que debía hacer en obediencia a Dios, me bauticé. Y desde ese año, el 73 para acá, pues mi vida cambió la pura verdad de rumbo, ¿verdad? Dios comenzó a guiar mi vida. Y a través de ese arrepentimiento en mi niñez, pues mis padres llegaron a los pies de Cristo, y varios de mis hermanos llegaron a los pies de Cristo también, y ya he venido la cadena ahí, por gracia del Señor, pero que ha sido una gran bendición para mi vida. Quiero preguntar una pregunta, puede ser un poco extraña. Ajá.
por medio de estos 50 años, ¿no tiene lástima que está siguiendo por Cristo? No, para mí... Es para que nuestros oyentes saben que si usted es incrédulo o usted todavía no recibió a Jesús en su corazón, yo también testifico que con Jesús vivir es sin lástima, hasta si estás pasando tiempos difíciles. Así es, Pastor Alex. Yo creo que más bien los momentos más difíciles de mi vida han sido en aquellos momentos de juventud, cuando uno, por muchas veces su rebeldía y sus cosas, pues llevaba las cosas de Dios ahí, ¿verdad? No era así tan serio. Que uno coqueteó en ciertas cosas en el mundo, de las cuales hoy me arrepiento, ¿verdad? Y para mí fueron los días o los años más difíciles. El tiempo que yo estuve separado de Dios, que gracias a Dios no fue mucho, pero esos días y esos añitos fueron los años más duros, en los que yo puedo decir me arrepiento, más bien me arrepiento de haberme alejado del camino de Dios, porque en el camino de Dios ha sido una bendición desde que le dije a Dios, aquí estoy nuevamente y de aquí voy sin separarme. No había un día, un momento en que yo no le dé gracias al Señor por todo lo que me ha dado. Inmerecido, pero no hay vida más linda que la vida de un cristiano. Sí. Es lo más hermoso que Dios me dio. Y entonces, ¿en qué edad usted tomó decisión para dedicar toda su vida a Cristo, para el ministerio, más o menos? Sí, yo le dediqué mi vida al Señor Jesucristo cuando cumplí 17 años. 17. Estaba en los años de colegio ahí, y en una campaña que hubo en una iglesia bautista en la León 13, no se me olvida, para una campaña de misiones, escuché un mensaje de un misionero que para mí fue lo que más tocó mi vida. Era un señor que llamaba el Dr. Smith en aquellos años. Y ahí el Espíritu Santo me habló y me dijo, usted es diferente. Usted lo tengo para algo especial. Y desde ese año pues comencé a servir más fuerte en la iglesia. Y fue cuando ya cumpliendo los 18, 19 años por ahí, yo hablé con mis papás y les dije, yo voy a dedicarme a trabajar para la obra del Señor. Y en el año de 1983 fue cuando comencé ya mi carrera prácticamente en el pastorado, a comenzar a prepararme, ¿verdad? Y fue cuando entré al seminario a estudiar. Bueno, y puede ser un poco hablar, testificar sobre su llamado, ¿por qué usted es pastor? ¿Cómo Dios llamó a usted a una obra pastoral más misionera? Una obra pastoral misionera. Sí, ¿Por qué usted no es músico, por ejemplo? Le soy sincero, a mí me gustó el fútbol, jugué un poco de fútbol. Y me gustaba el fútbol y yo decía, bueno... A mí también. Sí, me hubiera gustado seguir la carrera ahí. Pero llegó el momento en que yo, ya le digo, a través de prédicas, de estudios, comencé a valorar realmente lo que era la vida. En mi mente siempre estuvo grabado el versículo del libro de Juan 14:6, donde Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo me di cuenta que el verdadero camino a seguir en esta vida era el Señor Jesús. Podía estudiar, podía hacer grandes cosas. De hecho, en esos tiempos, cuando yo podía tener buenos trabajos y todo, pero le dije a Dios, no. Dios, usted tiene algo más lindo, que era dedicarme a su obra. Y desde muy joven, como le digo, Dios puso en mi corazón ese deseo, y más de un deseo, puso en mi corazón el amor por las personas sin Cristo. Ver la necesidad. En aquellos años, como le digo, la necesidad era enorme. Había pocas iglesias y pocos pastores, había gente que realmente no tenían la vocación para servirle a Dios en esos años. Y que Dios me llamara a mí y ponerme ese camino al frente, pensando en ese versículo de Juan 14:6, que Jesús es el único camino.
y ver a tantas personas yendo hacia el infierno sin conocer de Dios, sin haber quién les predique o les hablara de Dios, eso impulsó más a que yo tomara la decisión de dedicar mi vida al Señor, ¿verdad? Eso es un llamado, como dice la palabra de Dios, irrevocable. Cuando Dios te llamó y el Espíritu Santo te mostró un camino a seguir, tonto sería no haber seguido, ¿verdad? Sí, como usted dijo hoy en el servicio, que si una persona ya sabe que es la transformación real por medio de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, él no puede callar, él va a sentir este amor, mismo amor de Cristo, y este amor va a motivar a la persona para evangelizar. Así es, el amor de Cristo dice que es el que nos impulsa, y ese amor tiene que llevarnos a nosotros a seguir, a cumplir la meta, y es un llamado que es para todos. Hay personas que dicen, pero es que usted para pastor y usted para misionero y todo. Le digo, mire, yo les digo, no. Ese llamado de Mateo 28 dice, Dios, ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, es un llamado a todos. Amén. Todos fuimos llamados a llevar el Evangelio. Que uno nos dedicáramos tiempo completo al pastorado, a los misioneros, como yo, en el caso mío, más que todo me he dedicado al trabajo misionero en las zonas indígenas, pero eso no quiere decir que otros no pueden. No necesariamente usted tiene que ser pastor o misionero para llevar el Evangelio. Es que tener un corazón dispuesto a llevar el Evangelio y a ver la necesidad de las personas de Cristo, y eso nos va a impulsar a hacer lo que Dios nos manda. Sí, amén. Entonces usted era misionero en varios lugares de Latinoamérica, como usted me contó. Sí, yo tuve la oportunidad de salir a visitar Guatemala, estuve visitando México, Honduras, Salvador, Panamá, y como le conté, en los años de los 90 al 2001, tuve la oportunidad de trabajar en Nicaragua. Ahí montamos una iglesia allá, trabajé con un misionero allá, y Dios nos dio la oportunidad de levantar de cero a dejar una iglesia muy linda, muy bonita, con bastantes miembros, y ahí me di cuenta yo también, y yo le digo a mis amigos, a los hermanos pastores, mire, yo le doy gracias a Dios por ese tiempo que me dejó trabajar. Yo lo llamo así, tal vez suena muy feo, pero lo llamo trabajar en cuatro paredes, ¿verdad? Como sirviendo en una iglesia, pastoreando en una iglesia, pero me di cuenta de que la necesidad era más allá. Entonces tomé la decisión ya de dedicarme al campo misionero abierto, sobre todo a las montañas, ¿verdad? Entonces el campo para Dios es muy grande, es mucho lo que hay que hacer y es mucho el trabajo. Pero son pocas las personas que se dedican a trabajar en las montañas. Sí. Ese es un llamado fuerte y hay que hacerlo. Sí, con respecto de la obra misionera, por ejemplo, si hablamos de diferentes dones que Dios puso en las iglesias, hay don de pastoral, ¿verdad? Porque hay Apolos y hay Pablo. Ajá. Y entonces, no sé cómo usted se siente, porque creo que usted es más misionero que pastor. Así es. Sí, entonces yo creo que también en esta línea, que soy más misionero que pastor. Y entonces, con respecto de esta obra, a veces misioneros no tienen buena, ¿cómo decir correcto? Comunicación con la iglesia. La iglesia no entiende a los misioneros. Exacto. Entonces, ¿qué usted puede decir en esto? Porque usted ya tiene como 30 años de servicio en esta obra. Entonces, ¿cómo usted comunica con las iglesias que a usted enviaron a un lugar? Porque evangelismo es una obra muy difícil y la persona que está sentado aquí en la banca no sabe qué es lucharse en una línea primera con fuerzas espirituales y con muchas cosas. Entonces, sí, en veces cuesta comunicarse con las iglesias, y hoy más que nunca es muy difícil porque la pura verdad, la gente no tiene un enfoque realmente en lo que son las misiones. Hoy en día muchas iglesias, además yo conozco iglesias que hasta este momento ni trabajan con misiones, no conocen ni la más vaga idea de lo que son las misiones, han escuchado pero no tienen una idea de qué es,
Y a uno le cuesta como misionero hacerles entender a ellos de que el campo no es solamente local, el campo es abierto. Jesucristo nos dijo a nosotros que cuando nos mandó, nos mandó a Judea, a Jerusalén, a Samaria, hasta lo último de la tierra. Pues a nosotros los misioneros nos tocó ir hasta lo último de la tierra, Sí. ¿verdad? Y una de las formas que yo uso, y me gusta usar cuando converso con este tipo de pastores o tipos de personas que no conocen mucho las misiones, es hacerles entender el trabajo mismo del Señor Jesucristo. Jesucristo fue un misionero Sí. y vino a pelearse con las religiones de aquellos años para que entendieran el trabajo que Él vino a hacer, que fue evangelizar y llevar a las personas sin conocimiento al conocimiento de Dios. Nosotros tenemos la ventaja muchas veces en las ciudades de que pues hay más comunicación, hay televisión, hay un montón de cosas por las cuales las personas se enteran más de la palabra de Dios, pero en las montañas y en los lugares lejanos cuesta mucho. Hay lugares que, bueno, usted lo ha vivido, en Europa, en muchos lugares donde el evangelismo no es tan abierto como aquí. Sí. Y si no fuera por el trabajo de una persona misionera con el deseo de servirle a Dios y evangelizar esos lugares, nunca va a llegar el evangelio. O sea, va a costar. Entonces, hablarle a los pastores sin que entiendan misiones, ahora es difícil, pero lo más o lo mejor que nosotros podemos hacer para que una iglesia entienda de misiones es llevarlas al campo misionero. Es sacarlas de las cuatro paredes, ya sea al vecindario más cercano, a que evangelicen. Amén. Sí. El cristiano tiene que salir a evangelizar. Y cuando el cristiano sale a evangelizar y a conocer, se va a dar cuenta de lo que son misiones. Porque las misiones empiezan desde el momento en que usted sale con el evangelio a otro lugar. Si usted le habla a su vecino, usted es un misionero. Sí. Si usted le habla a su compañero más alejado de su trabajo, usted es un misionero. Está llevando el evangelio. Misiones es ir, es ser enviado. Y todos tenemos ese llamado. Entonces, hoy en día para mí, que es lo que más me he dedicado y estoy tratando de hacer es invitando a los pastores y a sus iglesias a que nos acompañen al campo misionero y que aprendan a amar las almas y amar las misiones. Sí, también opino yo que también vivimos en un siglo de, si es correcto decir, siglo donde están buscando pragmatismo. Y como las iglesias piensan que el evangelio es un negocio. Es, por ejemplo, yo voy a dedicar estos dineros o esta provisión a esta obra, entonces tiene que ser resultado, pero no es un negocio, ¿verdad? Exacto. Creo que tenemos que entender correcto qué es el evangelio, qué es la obra evangelística, ¿sí? Porque no es un negocio. Exacto. El invertir en misiones, yo lo veo así como la inversión en misiones. Usted invierte en misiones aquí, pero su recompensa va a ser en el cielo. Amén. Esto O es. sea, lo que nosotros logramos hacer para la obra de Dios en la tierra, vamos a ser recompensados en el cielo. Es la promesa de Dios. Y Dios nos mandó a hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Hay gente que sí, hay gente que está muy equivocada en cuanto a que creen que las misiones es para... Conozco gente que piensa que un misionero tiene una vida ahí, como dicen, sustanciosa, cómoda y llena de lujos. Y con todo el respeto, los hermanos que nos ven y todo, hay gente que sí hace eso. Conozco misioneros que hacen eso. Y en lugar de darse, están lucrando más bien de la palabra de Dios y de las ofrendas y los dineros que muchas personas dan con amor. Y eso hoy en día ha dañado mucho las misiones y ha dañado mucho la credibilidad que la gente tiene a la hora de dar. Y por eso es que esperan siempre algo positivo, que se vea, que si yo di el dinero para esto, que se haga. Porque muchas personas han dado y todos, como dicen vulgarmente, se los han robado y han jugado con esto, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de hacerle ver a las personas que lo que ellos den para misiones, primero que tiene que salir del corazón. Amén. Es algo entre la persona y Dios.
Es alguien, como dice la palabra de Dios, que cada quien dé como propuso en su corazón. Y si yo estoy dando para misiones, es porque Dios me lo puso en el corazón y yo sé que es algo que va a ser de beneficio para muchos. Nosotros los misioneros tenemos que demostrarle a la gente que lo que están dando se está utilizando en la obra de Dios. Y eso solo hace con hechos y demostrándole a la gente que lo que estamos haciendo. Lo que estamos es agarrando su dinero y metiéndolo en la obra de Dios. Y les digo a todos, no todos los misioneros viven como reyes. Tendremos un día un palacio en el cielo y tendremos cosas que Dios nos va a dar preciosas. Pero muchos aquí en la tierra, igual que como ustedes, muchos pasamos necesidades y pasamos situaciones difíciles. Pero normalmente andamos con una sonrisa, Sí, ¿verdad? sí. Porque sabemos que el que va delante de nosotros es Cristo. Y fue el misionero que nos enseñó a nosotros la vida de misiones. Sí, también he leído muchas historias de los misioneros que trabajaban mucho y solamente después de 10 años recibieron frutos. Así es, así es. Esperar también. Así es, pastor. Así, Paciencia, oración. así es. Muchas veces yo cuando he predicado y le digo a las personas, Dios contesta en 3 maneras. Y uno como misionero o como pastor las aprende a vivir. Dios te responde sí, no y espere. Sí, no, espere, sí. Amén. Muchas veces nosotros como misioneros le oramos a Dios, bastante. Yo creo que no hay un misionero que no ore, tiene que orar. Y le pedimos a Dios grandes cosas. Y muchas veces las cosas llegan ya. Otras veces tardan su tiempo y en veces pensamos que no van a llegar, pero en su tiempo llegan. Y otras veces nunca llegan. Entonces, cuando nunca llegan, aprendimos a que Dios nos dijo no. Yo le decía a otros, mire, yo tengo que estarle orando como a Dios como unos 10 años por un carro para ir a las montañas. Dios nunca me lo ha dado. Me dice, no, usted está joven, camine y vaya a caballo. Ujú. Entonces, cualquiera diría, no, usted como misionero, usted es para que tenga un carrote y este. ¿No? Y han llegado ofrendas para poderlo hacer. Pero yo digo en mi corazón, no, primero está la obra de Dios. Sí. Y lo demás, pues vendrá ahí en su tiempo. El tiempo de Dios va a ser, pero las misiones no es para enriquecerse ni para vivir con grandes lujos, no, es para vivir una vida en paz, tranquila con Dios. Dios te va a dar siempre lo necesario. Abuelo de mi esposa siempre decía, vamos a descansar en los cielos. Así es. Yo tengo un amigo que me dice eso. Yo lo llamo a él porque él me ayuda en veces. Él vive en Estados Unidos y él trabaja mucho. Yo lo llamo, le digo, ¿y cómo está hoy? ¿Ya hoy estás descansando? No, dice, cuando me muera yo voy a descansar, dice. Sí. Ahorita hay que trabajar. Y nosotros en el campo de la obra de Dios, hasta que nos muramos, vamos a descansar. Bueno, hermano, otra pregunta que quería preguntar, ¿qué usted opina sobre autonomía de la iglesia? Por ejemplo, en una estructura, en una asociación, en una amistad, porque creo que es muy importante para los misioneros. Misioneros están fundando las iglesias y a veces ponen después su mano para, así es, ¿cómo decir?, manipular o no sé, manejar, poner las cosas. Otra cosa tenemos al contrario, que misionero es enviado, es una persona que es enviada de otra iglesia. Y también hay cosas entre misionero y la iglesia que no hay entendimiento. Y iglesia puede mandar a misionero a hacer esto, pero misionero es también como decir, un siervo que sabe lo que hace por medio del Espíritu Santo porque está afuera de la iglesia, en esta frontera de batalla. Entonces, cuando hablamos de autonomía, ¿sí?, de la iglesia, ¿qué opina con respecto de la Biblia, doctrina, así? Yo creo que eso es muy importante, la autonomía de la iglesia. Usted, yo como misionero, pienso, nosotros fuimos enviados a ayudar a levantar la obra de Dios. Y yo estoy en obligación de ayudar a levantar, de ayudar al pastor, pero ayudarlos a levantar, no ayudarles a imponer lo que yo creo. No. La Biblia me enseña, y a la hora de levantar una iglesia, a la persona que está ahí,
yo tengo que enseñarle a que la guía de él es la palabra de Dios. Amén. Y sobre la palabra de Dios él tiene que enseñar su iglesia. Pero yo como misionero no puedo llegar a implantarme lo que yo creo o lo que yo les digo a ellos que tienen que hacer. El que me dice a mí que tengo que hacer es la palabra de Dios. Y muchas veces iglesias, porque ayudan a un misionero, porque le dan a un misionero, me ha pasado que han querido llegar a hacer, no, usted tiene que hacer lo que yo le digo. No, yo hago lo que Cristo me mandó a hacer. Que usted me ayude a mí económicamente para ayudar a otros, excelente, y esa es parte de la obra de Dios. Y Amén. les agradezco por lo que ellos hacen. Sí. Pero yo no puedo implantarle a una iglesia más que la enseñanza doctrinal que Dios me enseñó. Yo estoy para que la iglesia a la que yo estoy ayudando sea guiada por la palabra de Dios, doctrinalmente enseñándole lo que es correcto. Pero la iglesia tiene que tomar y tener autoridad sobre ella, es el pastor y la iglesia en general. Yo no puedo llegar a decirles esto, esto y esto no. Les puedo aconsejar qué hacer, pero el pastor es autónomo. Muchas veces la iglesia no entiende eso porque ellos no salen a la misión. Usted decía, ellos están para acá de la barrera, uno está afuera, uno sí conoce las necesidades, uno sabe lo que se está pasando, uno sabe la necesidad de los lugares a los que uno se está yendo, llevándoles el evangelio, y uno sabe lo que ellos necesitan. Por eso Dios nos mandó a nosotros a enseñarle a personas, ojalá de los mismos lugares, para que ellos sean los que se encarguen de llevar la obra de Dios en estos lugares. Ellos conocen mejor que nosotros, estamos siendo misioneros, las necesidades de su pueblo, las cosas que necesitan, tanto materiales como espirituales. Nosotros somos el puente para llevarles a ellos la ayuda. Sí. Una iglesia aquí, grande, si nos usa como puentes, nos usa para ayudar a los que no tienen esas ventajas que tal vez ellos tienen o que yo tengo. Yo tengo que ayudarle al pastor a llevar el camino que Dios le está enseñando a dirigir. Sí me preocupo como misionero cuando uno ve que doctrinalmente se pueden estar desviando, ahí es donde entra nuestra mano para llegar a corregir. Pero yo no puedo llegar a imponer. Sí. El único que impone se llama Dios, y es el que Dios es el que quita y pone. Sí, Cristo es cabeza de la iglesia. Es la cabeza. Sí, no pastor, no misionero. Yo recuerdo la historia con apóstol Pablo cuando él viajaba a Jerusalén, y él llamó a pastores de Efesios y hablaba con ellos mucho y decía que yo 2 años estaba con ustedes predicando toda la voluntad de Dios de día y de noche, y ahora pongo a ustedes a manos de Dios. Y yo no voy a decir a ustedes qué van a hacer, pero tienen que saber que van a entrar días difíciles. Exacto. Van a entrar... Exacto. Sí. Y esa es la verdad, hermano Alex, porque, como le vuelvo a repetir, usted y yo comenzamos, creemos y confiamos en que Dios guía nuestra vida, guía nuestros pasos, y lo que estamos haciendo es correcto por medio de la palabra de Dios. Igualmente, cada uno de esas pastores que están en esas iglesias que se han levantado independientemente, ellos darán cuenta a Dios por lo que hagan. Y para eso está el manual que Dios nos dejó. Esto no nos deja a nosotros mentir, ni nos va a engañar. Si nosotros hacemos lo que la palabra de Dios dice, como tiene que ser, hermano, siga adelante, que Dios lo va a cuidar. El día de mañana, usted como pastor, como misionero, vamos a estar delante de Dios y le vamos a dar cuenta si hicimos una buena o hicimos una mala labor. Amén. Nos toca nada más seguir. Por eso el nombre de mi ministerio, Abriendo Caminos, es eso: abrir caminos para que otros puedan seguir el camino de Cristo. Mi deber es ayudar. Mi deber como misionero es brindar herramientas, tanto bíblicas como herramientas no bíblicas, en el lado económico, en el lado material y en un montón de cosas que muchas veces también está ese engaño de que los misioneros, o mucha gente piensa que el misionero solo es la palabra de Dios. No, nosotros tenemos que ver las necesidades de la gente. ¿Y qué hacemos nosotros con ver y decirle a una persona, Dios lo bendiga, si se está muriendo de hambre? Y tal vez yo con un bollo de pan en la espalda. No, mi deber es cubrir también en mis posibilidades
y con la ayuda que Dios nos da, tratar de cubrir las necesidades del más pobre, del más necesitado, económica, física y espiritual. Sí, por mi experiencia pequeñita, yo entendí que misionero es un pastor, es un diácono, es músico, es todo. Es lo que yo entendí. Exacto. Pero mi opinión es, tenemos que seguir, como dices, su llamamiento de ministerio, abrir caminos. Exacto. Y después dejar este ministerio a los otros, entregar a los otros, ¿verdad? Exacto. Bueno, hermano Rigoberto, quería preguntar cómo nació su ministerio en la zona indígena. Sí. Sí, el Ministerio Abriendo Caminos realmente inició en el 2001, pero mucho antes yo había hecho varios viajes con otros amigos a las zonas montañosas, visitando. Muchas veces travesías de 12, 14 horas a caballo, conociendo las zonas. Y ahí fue donde realmente nació en mi corazón el amor por las montañas. Como le conté anteriormente, pues tuve que salir a otros lugares, pero propiamente en el 2001 fue cuando empezó el Ministerio Abriendo Caminos a desarrollarse. Basado en la experiencia que traía ya de los trabajos tanto locales como fuera del país, y viendo las necesidades de que personas sin Cristo estaban en las montañas y no había mucha gente que le llevara el Evangelio, porque empezaron en la iglesia en San José o en las ciudades es muy bonito, pero en las montañas es otra cosa. Fue donde nació en mí ese deseo de comenzar a llevar el Evangelio, de poder llevar y cubrir las necesidades, como le acabo de decir, espirituales, físicas y materiales, a esas personas que no lo tenían. Entonces yo le dije a Dios, la pura verdad es que yo voy a dedicar mi vida a trabajar tiempo completo en las zonas indígenas. ¿Por qué en las zonas indígenas y en otro lado no? Porque yo creo que es una gente que culturalmente se siente marginada. El indígena es una persona muy marginada y ellos mismos en su forma de ser se sienten como retirados de una sociedad que no los toma en cuenta. Y no solamente en Costa Rica, sino en la mayoría de la parte del mundo, donde hay indígenas, ellos se sienten así. Fueron excluidos, fueron reprimidos, fueron arrinconados a montañas, a lugares muchas veces hasta invivibles. Y si fueron retirados en esa forma, también fueron apartados en un montón de necesidades. Yo todavía llego a zonas indígenas donde todavía no hay luz, donde todavía el agua que toman pues es agua de montaña, ahí viene. Y donde todavía ellos viven pues de lo que poquito que siembran, pero no tienen muchas ayudas. Y si no tienen ese tipo de cosas, y si por el lado espiritual, el lado de llevar el Evangelio, la palabra de Dios a ellos, hay gente que ni les interesa ir. La iglesia hoy en día casi que ni le interesa ir a las montañas. ¿Por qué? Porque muchas veces, y se lo digo con toda autoridad y me duele decirlo, pero son lugares donde usted no va a recibir muchas ofrendas. Son lugares donde la gente está dependiendo de lo que le llevemos y no de lo que nos dan. Entonces, se le ha enseñado a la gente y es cierto, hay que dar para que la iglesia continúe, pero hay lugares donde la gente no tiene para dar. Yo he estado en iglesias donde han llegado y lo que han llevado son arroz y frijoles y le llevan al pastor un racimo de plátanos para que viva, porque no hay económicamente, no se puede. Pero hubo una persona que le llevó el Evangelio y les ha enseñado la palabra de Dios y ellos están viviendo y siendo felices en su forma de ser, en su forma de vida, porque Cristo llegó a cambiarles la vida, le llegó a dar una esperanza de vida, que si no tienen nada en la montaña, pero lo van a tener un día en el cielo. Entonces, eso fue lo que a mí más me ha motivado a realizar el Ministerio Abriendo Caminos. Y lo he vivido en Costa Rica y lo he vivido fuera de Costa Rica. Y yo veo que la misma necesidad en el territorio indígena es la misma en todo lado. La situación es igual. Es igual. Es esa vida de represión, esa vida reprimida, esa vida de que yo no valgo nada. De hecho, un día me decía un hermano, qué raro que vamos a visitar las zonas indígenas y la mayoría de la gente no te veía los ojos. Cuando ellos te hablan, todos bajan la cabeza. Le digo, ¿usted qué? ¿Por qué es eso?
Digo, eso es un símbolo, le digo, de sentirse menos que otra persona. Ya entiendo. Digo, y viera lo que cuesta enseñarle a ellos que ellos son igual que nosotros. Que ellos son lo mismo. No hay ninguna diferencia. Como usted lo decía, era en la mañana, no hay griego, no hay nada, todos somos iguales. Pero a ellos les cuesta eso. Y solo Dios y solo Cristo está cambiando sus corazones. Sí, que tienen valor. Que hay valor. Y un valor tanto físico como espiritual. Amén. Y uno tiene que enseñarles a ellos eso. Entonces, el corazón de Abriendo Caminos es ese. Número 1, llevarlos al conocimiento de Cristo. Número 2, ayudarlos espiritualmente a crecer y a tener una vida en comunión con Dios. Número 3, enseñarle a ellos de que hay cosas diferentes en este mundo, las cuales nos pueden hacer felices si nosotros depositamos nuestra vida en Dios. Número 4, enseñarle a ellos que hay hermanos en Cristo que los aman y que están dispuestos a ayudarles y que podemos cubrir algunas de sus necesidades conforme Dios nos provee. Y número 3, que todos somos iguales y tenemos una esperanza en Cristo y que un día estaremos y seremos una sola nación en Cristo Jesús. Se van a acabar las barreras, se va a acabar todo y no va a haber diferencia, ni de creo, nada. Ahí vamos a ser todos iguales. Entonces, Abriendo Caminos nació con esa visión de llevar esperanza y de abrir caminos para aquellos que creen que no lo hay. Y el camino se llama Cristo. Bueno, ¿y el gobierno no tiene programas para apoyar para estos pueblos? O, Sí, por hay ejemplo, programas. ¿puede un indígena estudiar materia, no sé, en una universidad? Sí lo hay, realmente sí hay. Bueno, no hace mucho fue que comenzó a trabajar el ministerio y le damos, por lo menos voy a hablar de Costa Rica. Uh-huh. Yo le doy gracias a Dios porque hoy en día pues el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y otros ministerios han llegado a darles una mano. Y ahora uno ve colegios y ve cosas muy lindas en las cuales ellos pueden prepararse. Y el ministerio tiene ciertas ayudas, pero hermano Alex, y le digo a los hermanos, en veces ahí la pobreza es tan grande que no hay plata para ayudar a un joven a salir. El sistema de becas y el sistema de cosas en el gobierno pues llevan un periodo, ¿verdad?, para poder recluir a estos jóvenes, y en veces a muchos se les hace difícil. Yo tengo 2 jóvenes que son los hijos del pastor allá, ya terminaron su colegio. Les costó, porque muchas veces salir y caminar, y son horas de caminar para llegar a un colegio, o salir a la ciudad para poder terminar sus estudios. Eso depende de un gasto de una familia que muchas veces no tienen veces ni para comer. Uh-huh. Ya entiendo. Entonces, venga uniformes, zapatos, cuadernos. Yo tengo una campaña, gracias a Dios, en febrero, que es la campaña Un Cuaderno para Todos, donde tratamos de cubrir lo más que podamos con utensilios escolares para que los niños lleven por lo menos un cuaderno o un bolso a la escuela. Y uno ve que ellos llegan con un amor y lo reciben, porque papás me han dicho, hermano, no tenemos la plata para... Si una lista de la escuela son 15, 20 cuadernos, y que libros, y que lápiz, y que esto, dice, en vez tenemos para comprarle un cuaderno y un lápiz, dice. La ayuda que usted nos hace es una bendición. Entonces, el gobierno tiene muchas ayudas, pero también hay muchas limitaciones. Ya, para estas personas. Para que estas personas puedan lograr. Hay muchos que lo han logrado, gracias al Señor, y han podido, ahí con ayuda de gente y otras personas, pues han logrado salir. Pero a muchos de ellos les ha costado eso, ¿verdad? Y lo duro es que muchos de ellos salen de las zonas indígenas y no vuelven, ¿verdad? No vuelven y muchos se han vuelto ya, pero digo yo, maleados, ¿verdad? Con vicios y cosas que no es necesario. Entonces, en veces es una balanza, ¿verdad? Hasta qué punto es beneficioso que ellos salgan y hasta qué punto no. Ya entiendo. Y mejor o renovar esta experiencia, orar para que Dios envíe misioneros para poner una escuela o un hospital allá, para hacer una
con infraestructura entre ellos. Una comunidad realmente. Antes los misioneros hicieron esto, no sé cómo ahora, pero porque bueno, estoy joven en este ministerio, pero de verdad creo que para esta zona es el único camino, porque como usted dice, puede ser, él va a salir para este lugar y va a perder su vida. Exacto. Entonces, Sí, porque no sabe cómo vivir con nosotros. En las ciudades, y es muy difícil y muy duro, y como lo vuelvo a repetir, yo tengo y conozco y hemos llevado grupos de extranjeros a las zonas montañosas, y les soy sincero, muchos de ellos lo ven como una aventura, no lo ven como un campo abierto para enseñar. Y usted puede llegar una vez a la montaña y llevar ahí, no sé, un regalito, cualquier cosilla. Pero ya estar en la montaña y estar ahí y vivir con ellos sus necesidades, vivir con ellos sus dolores, sus enfermedades, y ver que ellos en vez de no tienen ni para agarrar un bus para ir donde el médico, es cuando uno aprende a conocerlos y a comprenderlos. Y una vez una persona me decía, es que esto sí, así, como dicen feo, estos indios solo para beber chicha sirven. Y yo les decía, ¿sabes qué es el problema? Le digo, ¿por qué es que solo chicha viven? Porque es una forma de desahogarse del montón de problemas y cosas que ellos viven. No tienen, nadie les da nada, no tienen trabajo, nadie tiene, lo poquito que hacemos es para comer. Si hubiera alguien que va y les compra las cosechas o que les ayudara en algunas formas, sería diferente. La juventud, ¿por qué se está perdiendo la juventud? Por lo mismo, porque no tienen ninguna fuente de desarrollo, ni fuentes para poder comenzar a trabajar sin salir de las zonas indígenas. ¿Por qué se están perdiendo las culturas indígenas? ¿Por qué se están perdiendo los dialectos indígenas? Porque ya los jóvenes no hablan bribri, ni cabecar, ni malecu, ni otros. Por lo mismo, digo, porque ya ellos saben que con eso no van a ganar nada. Digo, entonces, parte de nuestra cultura, parte de nuestros orígenes se están perdiendo porque la mayoría de los jóvenes se están saliendo de las montañas. En lugar de ir y ayudarles a la montaña y hacer un desarrollo para que ellos puedan trabajar en cosas que a ellos les pueden servir y ganar bien, porque muchas veces ha llegado gente a darles trabajo, pero lo que hacen es explotarlos prácticamente. Es muy difícil que una comunidad se mantenga así, ¿verdad? Entonces el gobierno tiene programas y tiene muchas cosas bonitas, y como le digo, poco a poco pues han ido ayudando un poco más, pero todavía falta mucho. Bueno, y hay mucho idolatría entre indígenas. Sí, ellos tienen entre sus culturas sus dioses, ¿verdad? Ellos a nuestro Dios Padre Celestial, su nombre es Sibú, pero hay que entender ese Sibú, ¿verdad? Ellos hablan de un Sibú, de un Dios criador, pero también tienen otros dioses. Ahorita se me va el nombre de uno de los dioses, pero es una combinación entre el catolicismo, cristianismo y paganismo. Qué interesante. Ellos, parte de unos lados allá, lado Cabecar, y otras partes allá por el lado de Panamá, me contaban a mí que hay como una secta, que yo la veo más diabólica que cualquier otra cosa satánica, donde ellos tienen a Dios, a Jesús, a María y a Satanás. Entonces ellos dicen que todos merecen adoración, que todos iguales, todos merecen adoración, que ellos no pueden tener un Dios en común, porque tanto lo malo como lo bueno les ayuda. Entonces ellos idolatran a sus diablitos, idolatran ciertas cosas de la naturaleza, que por naturaleza pues es creación de Dios, pero una cosa es creación de Dios, otra cosa cuando usted la agarra para idolatría, para hacer de eso un Dios, ¿verdad? Entonces ellos tienen muchas creencias paganas en ese aspecto. Hay mucha brujería en esos lugares, hay mucha brujería. Ustedes encontraron mucha experiencia con el mundo espiritual, no sé. Exacto, ahí se vive mucho eso. Molestia espiritual. Molestia y así personal. Sentir, de hecho, para contarles una anécdota, un día estaba en una casa de uno de los misioneros y yo me acosté a dormir. Yo oré y me acosté a dormir. Y me puse la sábana encima ahí, y de un pronto lo sentí y me jalaron la sábana. Me la quitaron.
Realmente no le tengo miedo a eso yo. Pues yo me levanté, agarré la sábana, me volví a cobijar. No tenía ni 10, 15 minutos cuando me volvieron a quitar la sábana. Y yo en mis adentros y dije en voz alta, Señor Jesucristo, hágame el favor y aleje este maligno de aquí. Yo necesito descansar, necesito dormir, aléjelo. El día siguiente cuando me levanté le dije al pastor, dígame una cosa, no, es que ayer me pasó esto y esto y esto. Ah, sí, me dice. Cuando los brujos de aquí andan molestando, dice. Y ellos saben que a nosotros nos pueden tocarnos porque estamos protegidos por el poder de Dios, dice, pero llegan a molestar. Sí. Llegan a molestar, dice, y ahí es donde uno tiene que aprender a... Creo que los cristianos del siglo XXI olvidaron esta verdad, que el diablo tiene poder, que el mundo espiritual es real. Así es. Y que hay que lucharse, Y si estamos sentados tranquilos aquí en estas sillas, no significa que el diablo perdió su meta y su poder. Él está andando como león. Y otra cosa es que, por ejemplo, yo también por mi experiencia pequeñita, a veces me siento espiritualmente, que el diablo quiere tocarme. Reprimido. Y realmente, como usted dice. Entonces, imagino que en las zonas indígenas es doble. Por eso. Sí, es muy difícil, como le digo, como usted lo dijo ahora, el cristianismo se olvidó de eso. El cristianismo piensa que todo es bonito, vacilón, y uno ve muchos lugares ahí que sacando demonios, que esto y que el otro, y todo lo hacen como un show, una fiesta. Sí. Pero al menos yo he estado en 2 lugares, en 2 ocasiones, con gente endemoniada, y sé lo que es eso. Y a enfrentar eso. Y es duro. Sí. Es duro. O sea, hay que estar espiritualmente muy bien. Sí, como Jesús dijo, con ayuno y con oración. Hay que estar bien fuerte en eso y como usted dice, eso es en todo momento. En veces le perdimos el respeto, o no el respeto, hay que tener, al Satanás hay que tenerlo ahí. Sí, amén. Y el único que lo puede retener, como predicaba hoy, que a través de la fe en Cristo Jesús es la única forma que vencemos nosotros a Satanás. Pero que tiene poder. Y si no, él mismo tentó a Jesucristo. Y tentó a los apóstoles. Y les hizo hacer grandes cosas para demostrarles de que ahí estaba. Y por eso en la Biblia está escrito, como usted lo dijo ahora, o sea, nosotros no tenemos un enemigo. No estamos peleando contra sangre y carne, estamos luchando contra huestes espirituales de maldad. Y detrás de eso hay un poder poderoso que el mismo arcángel Gabriel, ¿se acuerda? En aquella lucha que tuvo que reprenderlo en el nombre del Señor. Porque él, siendo un arcángel, un ángel fuerte, no tenía la fuerza para enfrentarlo así. Sí, tuvo que usar el nombre de Jesucristo. Entonces, nosotros vamos a estar luchando cada rato, hasta que estemos fuera de este mundo y ya él reprimido y echado en el lago de fuego, es que vamos a dar la lucha, ¿verdad? Y tenemos poder. Amén. Así es. Si usted puede contarnos un poco de sus proyectos en este periodo, en este tiempo. Sí, como les enseñé ahora en la mañana, hay 2 proyectos muy importantes en el Ministerio Abriendo Caminos. Uno de ellos que estamos tratando de desarrollar en San Rafael de Cabagra es una zona indígena en el lado de Buenos Aires de Punta Arenas. Eso está más o menos a 2 horas y media en carro del centro de Buenos Aires. Lo que pasa es que hay una parte ya donde la carretera se hace muy difícil y muy mala y hay que entrar o con un carro de doble tracción o carro con un 4x4 como digo yo a caballo para poder llegar. Ahí es donde les contaba que la idea es realizar un comedor o realizar pues un salón multiuso para poder desarrollar varios eventos, tantos eventos sociales, tantos eventos tanto espirituales, evangelísticos, como también eventos donde los cuales podamos llevar ayudas que vengan internacionalmente o tanto del país en el desarrollo de los pueblos indígenas. Pensamos mucho en la niñez y en la mujer. Poderles llevar programas donde ellos puedan desarrollar o aprender a desarrollar cursos, ya sean cursos de costura,
de pintura, algo que vaya relacionado también con parte de sus culturas, ¿verdad? Para ayudarles a apoyar a ellos al crecimiento culturalmente y las cosas que ellos se desarrollan. Y también, pues en este edificio, como le digo, lo principal es llevar alimentación a los niños, a muchos niños. Ahorita estamos haciendo un cálculo más o menos alrededor de unos 50, 60 niños, lo que conocemos. Y hay gente que me dice, el niño, le digo, no, es que uno piensa en niño, le digo, pero si el niño no ha comido es porque mamá no ha comido. Es porque no han comido todos. Entonces, en esos lugares hay que tener ese cuidado. Uno dice un comedor infantil, pero usted sabe que ahí, si vienen caminando 3, 4 horas para llegar a comer, vienen los 4, no vienen solo los chiquitos, viene mamá y vienen ellos. Entonces, es un programa en el cual queremos integrar a la familia para ayudarles a desarrollar, como digo, tanto espiritual, física y materialmente. Ese es el proyecto del comedor en San Rafael. Gracias al Señor, pues ya tenemos el terreno, nos donaron un terreno. Ahorita la idea es, pues, pensar en fondos para... Hicimos un cálculo más o menos ahí, lo que nos cuesta ese proyecto allá. Ese proyecto ya terminado, con el comedor al 100%, con un lugar, una casa aparte en la cual ya sea el misionero, las personas que vayan puedan ubicarse, porque son zonas muy lejanas ahí, con algunas de las comodidades como baños y cosas así, ¿verdad? Ese proyecto estaba costando como $100,000 más o menos todo el proyecto, terminado. Ese es como la cabeza del proyecto, ¿verdad? Si Dios nos lo ayuda. ¿Y por qué sale tan caro? Dice uno, bueno, primero por lo difícil del lugar. Y hay que llevar todo. Y llevar los materiales para llevar, y llevar todo es bien difícil. En estas zonas los materiales son más caros Y de hecho, cuando hicimos la cotización de ese material, lo hicimos aquí en San José y nos cotizaron y nos dijeron, bueno, porque es mucha plata, ¿verdad? Es un proyecto grande. Y hasta nos regalaron el transporte. Eso es parte de las bendiciones que Dios da, pero estamos orando mucho y pidiéndole a Dios por este proyecto que es la cabeza del Ministerio Abriendo Caminos, como proyecto. Pero les contaba a los hermanos hace unos 3 meses para acá, pues Dios cambió, dio como cierto enfoque, ¿verdad? Y nos dijo, bueno, está bien, muy bonito el comedor, pero yo les tengo esto. Y fue cuando nos puso la misión de Las Rosas. Las Rosas es una zona indígena que pertenece a la parte indígena de Salitre. Es una zona que está más o menos como una hora y algo del centro de Buenos Aires. Un lugar donde no había ninguna misión, no había nada. Tengo un hermano allá que se llama Abelardo, él estaba visitando, hemos ido a visitar esa zona en otras ocasiones y vimos la gente respondiendo. Y de hecho hace como 2 meses comenzamos a tener un grupo como unos 35, 40 personas que han recibido a Cristo. Entonces comenzamos a orar y no, Dios, si es de Dios, pues abran las puertas, Dios, ayúdanos para que, si es de usted, pues tener un terreno. Y gracias al Señor, hace como menos de un mes, nos donaron un terreno. Y Dios es grande, y yo por eso no dejo de creer y confiar en Dios. Dios es grande, nos donaron un terrenito en el cual se puede construir una casa para Abelardo, que es el que lleva la palabra de Dios ahí, y construir una pequeña misión. Veníamos en eso, nos donaron el terreno, estuvimos pidiéndole a Dios también por ayudas y la semana pasada, con la ayuda de algunos hermanos, logramos conseguir un dinero para contratar una maquinaria, un tractor, que como usted lo vio, pues limpiamos el terreno bien bonito, logramos conseguir un dinero para meter las alcantarillas, para tener tanto las alcantarillas para lo que son aguas negras y esto, ¿verdad? Y ya está todo listo. Ahorita lo que tenemos como mente es construir una pequeña misión, algo sencillo, un lugar donde los hermanos dignamente se puedan reunir para aprender de la palabra de Dios, un lugar que nos sirva para que los niños también puedan tener sus clasecitas de escuela dominical y también un lugar igual pensando en dónde poder llevar ayudas, ¿verdad? Si viene algún grupo de personas como doctores o odontólogos o ese tipo de personas, poder tener un lugar donde ellos puedan llegar a ubicarse y poder brindarle la ayuda a la comunidad de Las Rosas en general.
Entonces, ahorita tenemos un proyecto que un día hablaba con una persona y se moría de la risa, me dice, pero ese proyecto, ¿cuánto vale? Le digo, ese proyecto ahorita nos está costando $4,000. No es tan caro. Le digo, nosotros con $4,000 hacemos todo ahí, porque es muy cómodo. Sí. Es un lugar muy barato y lo que queremos hacer no es tan grande, le digo, que yo sé que con $4,000 nosotros hacemos la misión, logramos hacer por lo menos el techo, tener las bases, un pisito de cemento, los servicios, le digo, aunque no tenga paredes, pero tener un lugar, le digo, digno donde la gente pueda llegar y pues protegerse del agua. Sí. Y protegerse del sol y que los niños pues también tengan un lugar también donde llegar y escuchar la palabra de Dios como tiene que ser, ¿verdad? Entonces, estamos con ese propósito y la fe es lo más pronto posible poder tener, ojalá que antes de diciembre tener nosotros la bendición, donde yo le creo a Dios. Yo le digo como misionero, Dios me mandó, Dios nos dio el campo, ya lo hicimos, ahora está dentro de la voluntad de Dios y los corazones de personas que quieran ayudarnos a alcanzar ese dinero para poder lograr esta misión, ¿verdad? Y ese es el proyecto número 2 de momento. Hay más, pero... Sí, pero como nosotros, como la iglesia, y no solamente nuestra iglesia, desde grande hasta pequeña iglesia, puede apoyar a su ministerio. Sí, ¿Cómo la iglesia puede apoyar? Sí, yo creo que hay tres cosas que yo le digo a las iglesias y a los hermanos pastores y a las personas que nos escuchan. Número 1, la primera ayuda que yo pido siempre es la oración. Porque sin oración no somos muertos, sin oración no somos nada. Nosotros como misioneros y como trabajadores para Cristo necesitamos de la oración de todos. Que la gente ore por nosotros, que la gente ore por estos proyectos, que la gente ore no solo por mí, sino por todas las personas y misioneros que están trabajando en el mundo. Pero hablando del Ministerio Abriendo Camino, ocupamos mucha oración, enfrentamos muchas cosas. Yo en lo personal, la salud, he venido siendo afectado un poco de salud y gracias a la oración de muchas personas, pues hoy me tienen aquí, sí, ¿verdad? Y Dios me da la fuerza para seguir y yo sé que Dios me va a sanar y me va a quitar todo eso ya pronto para seguir como decimos nosotros, como vale cañón, ¿verdad? Otra forma es que las personas como iglesia vayan con nosotros a la obra misionera, que vayan a conocer. Yo le digo a las personas, el Ministerio Abriendo Caminos tiene las puertas abiertas. Quieren conocer misiones, quieren ver lo que se hace, vengan con nosotros. Uno de los proyectos bonitos para visitar con nosotros es en Navidad, cuando vamos con la Navidad y llevamos los regalos. Es un punto en el cual siempre pedimos ayuda, que la gente que quiera ayudarnos a través de regalos, a través de donaciones para esto, para una sonrisa por la Navidad, es precioso, pero sobre todo que vayan con nosotros. Y tercero, tenemos una fundación, que es la Fundación Nuevo Amanecer, de la Iglesia de Atenas, que Dios nos la dio más o menos hace unos 2 años, más o menos, que la logramos fundar, para que la gente que quiera canalizar ayudas pueda hacernos llegar sus ayudas a través de la fundación. En lo personal, muchas veces no me gusta tocar dinero, ¿verdad? Como misioneros, en veces tenemos que hacerlo, pero normalmente siempre es bueno que haya un ente al cual puedan llamar y pedir información de todo, de que lo que se está dando, se está ofrendando es para que se está llegando al lugar. Entonces trabajamos por medio de la Fundación Nuevo Amanecer. Entonces, hablando del lado económico, el lado que es lo que más nos hace falta, como usted decía ahora, o sea, podemos tener todo, pero si no tenemos económicamente las posibilidades para lograrlo, pues no lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, usamos la fundación para recolectar. Entonces, iglesias, hermanos que quieran ayudar o personas que quieran ayudar al Ministerio Abriendo Caminos, lo pueden hacer a través de la Fundación Nuevo Amanecer, ¿verdad? De Atenas. Bueno, y nosotros de nuestra parte vamos a orar en primer lugar por usted, por su ministerio. Y yo vi que hermano Johnny está muy contento, está muy motivado. Así es. Sí, para mí es muy importante también porque de verdad cuando uno ve cómo está haciendo el ministerio misionero es otra cosa que escuchar, ¿verdad? Así es. Sí, y nosotros también pensamos ser acompañar en un momento a usted. Pero bueno, quiero pedir que usted deje a nosotros o
a nuestros oyentes un buen deseo. Oh, sí. Sí, puede ser también a mí como a misionero joven. Sí. Pues misionero joven, claro que sí, claro que a sí. oyentes y a mí también. Sí, dice, yo quería leerles en la mañana, que no lo quise hacer, pero en la palabra de Dios, en el libro de Timoteo, segundo libro de Timoteo, en el capítulo 2, dice así, y este es mi consejo a ustedes y a los que nos oyen y al cristiano en general. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros debemos de esforzarnos para alcanzar a otros para Cristo. Nosotros debemos hacer hasta lo imposible para que la persona llegue al conocimiento del Señor Jesucristo. Vamos a sufrir. Vamos a pasar penalidades, la vamos a pasar. Pero nunca se nos debe olvidar a nosotros como misioneros, como cristianos, de que Cristo está a nuestro lado. Él siempre va a estar ahí. Y aunque a veces pensemos que estamos solos, nunca estamos solos. Dios siempre va a estar ahí. Dios siempre va a estar a su lado, Dios siempre va a estar caminando con usted, siempre y cuando su mirada esté puesta en Cristo. Y como misionero, su mirada tiene que estar puesta en Cristo. Y lo que usted realice de aquí en adelante, siempre tiene que estar en las manos del Señor Jesucristo. Porque es la única forma que Dios nos dice que vamos a ser vencedores. Y andaremos siempre de triunfo en triunfo, si no nos apartamos del Evangelio. Como cristiano igual, tenemos que caminar siempre de la mano del Señor. Y dice que debemos de agradar a aquel que nos tomó a nosotros. Dios te llamó para un propósito. Dios nos llamó para un propósito. Dios llamó a todos los cristianos para un propósito. Debemos de luchar y luchar como soldados. Estamos dentro del ejército del Señor Jesucristo. Amén. Y como soldados tenemos que permanecer firmes. Que nos pegaron un balazo, que nos hirieron, tenemos que levantarnos, porque Dios siempre va a estar ahí. Entonces, mi deseo para ustedes es que Dios los encamine siempre de triunfo en triunfo, que les dé la victoria a través de su palabra, que les dé la victoria en la iglesia a través de personas para Cristo y a través de sus familias, que sean familias victoriosas, confiando siempre en que Dios está con ustedes. Y que recuerden, Cristo ahorita viene. El tiempo se nos acaba, el tiempo de la gracia se acaba y tenemos que llevar el Evangelio a como dé lugar. No podemos parar de evangelizar este mundo que va con rumbo hacia un destino muy triste. Y nosotros tenemos la Biblia que puede ayudar a que muchos no lleguen a ese destino, hacia una vida eterna como Cristo lo manda. Ese es mi consejo. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Con mucho gusto, Pastor Agales. Es un placer haber estado con ustedes y que Dios me los bendiga. Sí, hermanos, entonces quedamos así y aquí, bajo del video, vamos a poner la información sobre...